Saludos opositores y bienvenidos al canal de Opositates. En este vídeo vamos a repasar la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos, reguladas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Como siempre, si este contenido les gusta y les ayuda al estudio de vuestras oposiciones, apóyenlo con un like y suscríbanse para ser avisados la próxima vez que subamos un nuevo vídeo. Y antes de empezar con el contenido del vídeo, os dejamos una pregunta para que si la saben, la respondan en los comentarios, y si no la saben, no se preocupen, porque al final del vídeo les diremos la respuesta correcta. Vamos con la pregunta. Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, son principios de buena regulación: A. El principio de proporcionalidad, B. El principio de igualdad, C. El principio de no discriminación, D. Todas las respuestas son correctas. Deja tu respuesta en los comentarios. Y ahora sí, vamos a empezar con el repaso de la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos, reguladas en la Ley 39/2015. Tanto la iniciativa legislativa como la potestad para dictar normas con rango de ley estarían reguladas en el título sexto de la Ley 39/2015, que en su artículo 127 establece en cuanto a la competencia que el Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales. La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las comunidades autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos estatutos de autonomía. Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. Los respectivos órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán aprobar normas equivalentes a aquellas en su ámbito territorial, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos estatutos de autonomía. Vamos a centrarnos ahora en algunas características de la potestad reglamentaria, reguladas en el artículo 128 de la ley, que establece para la competencia que Apartado primero. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas de conformidad con lo establecido en sus respectivos estatutos y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los estatutos de autonomía y la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. En cuanto a los límites de la potestad reglamentaria, Apartado segundo. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones para fiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. y por último, en cuanto a la jerarquía de estas disposiciones administrativas, Apartado tercero. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. Bien, vamos ahora con los principios de buena regulación, establecidos en el artículo 129, que establece en cuanto a la justificación. Apartado primero. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate respectivamente de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. Yendo con el estudio pormenorizado de los principios, Apartado segundo. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Apartado tercero. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. Apartado cuarto. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.
Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley, estos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante. Las leyes podrán habilitar directamente a autoridades independientes u otros organismos que tengan atribuido esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas cuando la naturaleza de la materia así lo exija. Apartado quinto. En aplicación del principio de transparencia, las administraciones públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. Apartado sexto. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. Y, apartado séptimo, cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Sigamos con la evaluación normativa y la adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación, regulada en el artículo 130 de la ley, que establece para la revisión normativa. Apartado primero. Las administraciones públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarlas a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la administración correspondiente. En cuanto a la promoción y cooperación de las administraciones públicas. Apartado segundo. Las administraciones públicas promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico de la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica. Para la publicidad de las normas, el artículo 131 establece en cuanto al lugar de publicación. Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las administraciones públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. Y en cuanto a los efectos y el carácter de la publicidad, la publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, órgano, organismo público o entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. La publicación del Boletín Oficial del Estado en la sede electrónica del organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables. En cuanto a la planificación normativa, el artículo 132 de la ley establece que: Apartado primero. Anualmente, las administraciones públicas harán público un plan normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Apartado segundo. Una vez aprobado, el plan anual normativo se publicará en el portal de la transparencia de la administración pública correspondiente. Y por último, veamos la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos, regulada en el artículo 133 de la Ley 39/2015. Pero antes de seguir, recuerden que tienen en nuestro canal más vídeos y más cursos de otros muchos temas de las distintas oposiciones, así que si os interesan estos vídeos, visítennos. Bien, pues sigamos con el repaso de la participación de los ciudadanos en la elaboración de normas con rango de ley y reglamento, viendo, en primer lugar, lo relativo a la consulta pública previa, regulada en el apartado primero del artículo de la siguiente manera. Apartado primero. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública.
a través del portal web de la administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de a. los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, b. la necesidad y oportunidad de su aprobación, c. los objetivos de la norma y d. las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. En cuanto al trámite de audiencia, apartado segundo. Apartado segundo, sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecta a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. Apartado tercero, la consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. Y por último, saber que se puede prescindir de los trámites en casos puntuales establecidos en el apartado cuarto del artículo 133, que dispone que podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración Autonómica, la Administración Local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a estas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite de esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella. Finalmente, y como detalle muy relevante a tener en cuenta, hay que tener conocimiento de la existencia de la sentencia 55/2018 del Tribunal Constitucional de 24 de mayo, ya que ésta declara inconstitucional los artículos 129, 130, 132 y 133 de la Ley 39/2015 en lo que se refiere a comunidades autónomas, al contradecir el orden constitucional de competencias, sin que ello conlleve la nulidad de los preceptos en la medida que también se refiere a las iniciativas legislativas del Gobierno Nacional. Y bueno amigos, hasta aquí este repaso de la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos en la Ley 39/2015. Y en cuanto a la solución a la pregunta que os dejamos al principio del vídeo, sería la A. Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, son principios de buena regulación, entre otros el principio de proporcionalidad. Esperamos que os haya gustado y os haya sido de utilidad para el estudio de vuestras oposiciones. Visiten los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Y sin más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.